Hoy, en 678, ¿habrá debates? Está bueno y es enriquecedor un gran debate. Digo, no nos dejemos llevar por grandes títulos que nunca le han resuelto nada a la gente. La semana próxima, miércoles y jueves, tenemos libres como para poder hacer el debate. ¿Cómo no? ¿Usted acepta? Por supuesto. Espero que tengamos un debate público, los distintos candidatos. ¿Va a haber debate en la provincia o no? Nosotros hemos vuelto a decir, como lo dijimos todas las veces anteriores, que estamos dispuestos. Insaurralde también manifestó ya su voluntad de participar de un debate. Infonews. Los asesores de Massa le aconsejaron que no debata con Insaurralde. Massa reconoció que sus asesores le aconsejan no participar de un debate en el que podría dejar sus falencias al descubierto. Contragravar la renta financiera. Los políticos del Círculo Rojo se vieron obligados a mostrarle el hacha. Y muchos de los que ayer hablaban del impuesto a las transacciones financieras, muchos de los que decían que había que ir por una reforma tributaria progresiva, en el momento de votar no lo votaron. Por lo tanto, no está agravando la renta financiera, no es necesario, pero además recordemos, no hace falta. Nosotros proponemos bajar impuestos para los que menos tienen y compensar con algunos impuestos que hoy no pagan los que más tienen, como por ejemplo agravar la renta financiera. Primero, impuesto a las ganancias. Hemos presentado el aumento del mínimo no imponible. Nosotros lo llevamos a 10.000. ¿Sí? Este es el número. Ahora, ¿de dónde lo conseguís? Gravamos la renta financiera. ¿Comparte la idea de gravar la renta financiera? No lo venimos a proponer. Ahora, ¿de dónde lo conseguís? Gravamos la renta financiera. Los titulares, el Círculo Rojo o el poder real. Intentando saldar su incongruencia, Macri asustó a Longobardi. ¿Cómo tomás la interpretación que ha hecho el presidente de la idea esta del Círculo Rojo? Ella lo ve más como una cosa de 4 tipos, ¿no? Que yo claramente estoy tentado de confesar quién es el verdadero jefe de todo esto. Ah, bueno. Yo tengo el nombre, pero vengo resistiendo. Y está muy cerca. ¿El jefe de qué, Mauricio? Del Círculo Rojo. El que maneja todos estos hilos, así atrás, esta extraña organización del poder. Está muy cerca tuyo ahí, está muy cerca tuyo. Sí, está muy cerca tuyo ahí, está muy cerca tuyo. Se disfraza de distintas voces. Se disfraza de distintos personajes. Ahí tenés. Mirá. Yo digo, además que lo tiene muy cerca, no doy más información. Hasta ahí llego. Repudio del PJ al golpismo de la Nación. Editorial del diario La Nación. La tinta no destituye. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Solicitada del Partido Justicialista. El Partido Justicialista repudia enérgicamente este intento de reivindicación de hechos aberrantes, sobre los que los argentinos se han pronunciado de manera categórica, y llama a todas las fuerzas democráticas a manifestarse en el mismo sentido. La licencia de conducir de Sebastián Cabello y un tema que no está en la agenda mediática. Fíjate por qué. Frente Renovador, Cariglino, Barrio Nuevo. No, Barrio Nuevo no. Barrio Nuevo no tiene nada que ver. Participo activamente en este proyecto. Parte del Frente Renovador. Por supuesto. Papelón de Malvinas Argentinas, que en el 2010, y esto hay que decirlo con todas las letras, el intendente Cariglino, le dieron la licencia a Cabello. Ya estaba inhabilitado. ¿Cómo se te escapa eso? Avalado por el intendente Cariglino, le otorgan un registro de conducir trucho y bueno, él estaba residiendo en Brasil, Cabello, con ese registro pensaba ir a conducir allá al país vecino, pero bueno, como saltó todo en los medios y se armó mucho revuelo, se lo hicieron devolver. Hasta el Papa Francisco desmintió a Clarín. Tapa del diario Clarín de hoy. Gesto del Papa por la paz en Siria. Habría hablado con Assad. Y en el interior del diario, página 26, acá. Fuentes del Vaticano dijeron a Clarín que el Papa le habría pedido que reduzca los ataques a los rebeldes. Y para tratar de confirmar o rectificar esta información, tenemos la posibilidad de hablar con Ciro Benedictini, que es vicedirector de la oficina de prensa de la Santa Sede. Quiero
decir que el Papa no ha telefonado, no ha llamado a Assad, ni a Putin, ni a Obama en esta ocasión. Clarín mintió como siempre, pero con el agravante de que esta vez con sus clásicos sabría, se cree, estaría, le mintió al mundo entero sobre una participación del Papa en este conflicto. Pero miren el título, hoy 678 tiene el plato del día servido. Así informa Clarín. Tapa del día, con ese locutor y esa voz penetrante. Argentina, Grecia y el cambio de época. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. El gobierno griego ha decidido permitir que los supermercados vendan productos caducados a un precio más bajo para ayudar a los consumidores que afrontan problemas económicos y se encuentran al límite de la pobreza. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de multiplicadoras. Notice 1. Seguimos con el esencial debate sobre cómo multiplicar, sumar e incluir. Y nos visita Alejandro Horowitz. El proyecto popular que yo estoy apoyando necesita mejor calidad argumentativa, mejor calidad comunicativa. Si mi modelo retórico es contestar al diario Clarín, es insoportable literariamente, claro. Entonces nosotros no podemos permitir que nos lleven para abajo. Este es un proyecto que transformó muchas cosas y que creo que transformó también la comunicación, pero yo me siento insatisfecho con el nivel de transformación de la comunicación. Creo que se puede ir más, por más. 2. El premio Nobel Joseph Stiglitz y un contundente apoyo. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz criticó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York contra nuestro país. Consideró que esta amenaza a los mercados de deuda soberana mundial y que incluso podría llevar a los Estados Unidos a que no se vea como un buen lugar para emitir deuda soberana. Stiglitz sostuvo que el reciente fallo, que confirma pagarle el 100% a estos holdouts, hace inviable todas las reestructuraciones de deuda en los contratos de deuda estándar y que esto podría ocasionar serios problemas a nivel mundial. 3. Un cierre con una voz excepcional, la de Leonardo Pastore. Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristeza, yo en eso no pienso más. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Sale del barril 678. Un programa que creció sin querer queriendo. Bueno, si quieren lo echamos a la suerte. ¿Eso sí? A ver, digan un número. ¿Un número? 6, 7, 8. Gané, tú perdiste. Le había dicho 9. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. El
General 678. Vamos a estar un rato haciéndole compañía y conversando y mostrándole algunas cosas que estuvieron pasando en los medios. Señores y señoras del panel, señor y señoras del panel, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Alejandro Horowitz, que es ensayista, doctor en ciencias sociales, tiene una cátedra, es titular de una cátedra en sociología en la Universidad de la UBA. Ha sido columnista durante muchísimos años en los medios más importantes de este país. Ha escrito un montón de libros, entre ellos El país que estalló, Los cuatro peronismos, que lo estoy agarrando de a poco, que es muy impresionante, me da un poco de miedo. Tiene uno de diálogo con Tony Negri, los 2 tomos de Antecedentes para una historia argentina. Y ahora, si la cámara esta me ayuda, Las dictaduras argentinas, historia de una frustración nacional, que también acabo de ver, espiar un poco la contratapa y ya también me asusta Horowitz. Porque arranca diciendo, arranca con una pregunta. ¿Diciembre de 1983 es un corte definitivo? ¿Quedó la dictadura realmente atrás, repudiada por la sociedad en su conjunto? Bueno, ya está. Hay que leerlo de día. Bueno, muchas gracias por estar acá, Alejandro. Tenemos varias cosas. Hoy va a haber música, lo avisábamos ahí, con Leonardo Pastor, este cantante tremendo, cantante lírico que tenemos, que está presentando un disco con canciones de Citarrosa. Y va a estar acá con sus músicos. Vamos a tener la desmentida del Papa, vamos a seguir viendo qué hace Macri con que hace círculos y qué sé yo, el debate sobre los medios. Y después de que Nora se fije qué temperatura tenemos, por favor. Si me hace, haceme la gauchada. Intenta ser una chicana científica. Es ciencia, es un termómetro de Radio Nacional que me regalaron. Porque acá si hay un conflicto entre nosotros, grados. La gente del panel, es la temperatura. 20 grados. 20 grados dice. 20 grados dentro del este estudio. Termómetro. ¿Hace o haría? No sé. Dice un termómetro, es ciencia. Sospecho que marca 20 grados siempre. No lo toques porque modificás. No, el termómetro de la Corpo. No, es una campopa full ese termómetro. Bueno, vamos con el... ¿Dije todo? Sí. Vamos con el primero de nuestros informes, que tiene que ver con... Sí, seguimos tras la pista del Círculo Rosso. Lo vemos. Contragravar la renta financiera. Los políticos del Círculo Rojo se vieron obligados a mostrar la hilacha. La pregunta es siempre la misma. ¿Por qué con este modelo es posible y con los anteriores no subir el piso de ganancias, aumentar asignación universal por hijo y jubilaciones por encima de cualquier medición de inflación, tener los salarios reales más altos de la región, etcétera, etcétera? El debate sobre la suba del mínimo no imponible y gravamen a la renta financiera como uno de los mecanismos de sustentabilidad dejó como nunca a las claras la distancia entre dichos y hechos que existen los políticos del Círculo Rojo, según terminología confesada por Macri. Durante mucho tiempo se habló del tema de tener que modificar la base imponible del impuesto a las ganancias. Finalmente ahora salió el proyecto desde la Cámara de Diputados. Es un paso importante y además viene sustentado con otro paso también no menos importante, que es el impuesto a las transacciones financieras. En este país durante años reclamamos desde la CTA avanzar con un impuesto a las transacciones financieras, y muchos de los que ayer hablaban del impuesto a las transacciones financieras, muchos de los que decían que había que ir por una reforma tributaria progresiva, en el momento de votar no lo votaron. No está gravando la renta financiera, no es necesario. Pero además recordemos, no hace falta. Nosotros proponemos bajar impuestos para los que menos tienen y compensar con algunos impuestos que hoy no pagan los que más tienen, como por ejemplo gravar la renta financiera. Tenemos que hay que gravar la renta financiera, pero entendemos que no podemos hacerlo de sopetado y más de que no hace falta, Muchos de los que ayer hablaban del impuesto a las transacciones financieras, muchos de los que decían que había que ir por una reforma tributaria progresiva, en el momento de votar no lo votaron. Primero, impuesto a las ganancias. Hemos presentado el aumento del mínimo no imponible. Nosotros lo llevamos a 10.000. ¿Sí? Este es el número. Este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, ¿de qué manera? Rechazándolo y presentando una alternativa en términos de que el salario por el cual se grava el impuesto tenga una base de 4 salarios mínimos y móviles. Está en el orden de los 15.900 pesos ahora. Nosotros lo llevamos a 10.000. Sí, este es el número. Ahora, ¿de dónde lo conseguís? Gravamos la renta financiera. ¿Comparten la idea de gravar la renta financiera? No lo venimos a proponer. Ahora,
¿De dónde lo conseguís? Grabamos la renta financiera. ¿Comparten la idea de grabar la renta financiera? No. Eso se llama incoherencia, eso se llama oposicionismo ciego, oposicionismo intransigente. Venimos de lograr un acuerdo entre todos los bloques de la oposición para no compartir el aumento de impuestos que propone el oficialismo. Yo te digo, los bloques que acompañaron el dictamen conjunto estaba el federal, digamos, el de marzo. El impuesto a la renta financiera para que dejen de pagar jubilados y trabajadores el impuesto a las ganancias y empiecen a pagar los bancos y las agencias de bolsa lo propuse yo. Bueno, es una linda promesa, espero que no sea como otros políticos que no la cumplan. Yo te digo, los bloques que acompañaron el dictamen conjunto estaba el federal, digamos, el de marzo, la coalición cívica ASI y el PRO. ¿Se puede grabar con ganancias en Argentina la renta financiera, lo que hablamos? Que, es decir, para personas físicas, sí, en Estados Unidos. Así como existe en Estados Unidos, en Uruguay, en Chile, es decir. Impuestos que son, que le pagan más los ricos. La oposición está proponiendo el impuesto a la renta financiera, que es la única que no paga impuestos. Fueron contados con los dedos de una mano los que desde la oposición tuvieron la coherencia de aceptar que este era un paso importantísimo y que si bien hay otras cosas que se pueden grabar de la riqueza, y creo que el año que viene vamos a tener grandes avances en ese sentido, esto era dar un paso adelante. Así que me parece que para los trabajadores y los sectores populares es una excelente noticia. Estos lineamientos parten de lo que tras el deschave de Macri divide a los integrantes del PRO. Semanario Perfil entrevista Mauricio Macri por Jorge Fontevecchia. ¿Por qué se frustró el acuerdo entre usted, Massa y Scioli para hacer un frente electoral antikirchnerista? Había más un deseo de un montón de gente que quería terminar con el ciclo de prepotencia, autoritarismo, falta de espíritu democrático que ha tenido el kirchnerismo. ¿Qué sectores eran los que intentaban unirlos? ¿Quién eran los propiciadores de eso? Yo diría que lo que yo llamo el círculo rojo, ¿no? Que distintas personas del mundo del hacer, del pensar. Clarín integraba... No, yo no lo viví como que alguien llamó, ¿no? Era como amigos que influían. Como cuando te quieren casar con una chica y aparecen las familiares. Claro, sí, pero en este caso yo no lo personalizaría en alguien, ¿no? ¿Son los mismos que intentaron juntarte con Duhalde hace 4 años o hace 2 años? Sí, también puede ser el mismo grupo de gente que creía que eran cosas sumables. Amigos, lo que yo llamo el círculo rojo, ¿no? Nosotros hablamos dentro del PRO del círculo rojo hace una década, no ahora, desde hace años que hablamos de eso, y hablamos del círculo rojo en términos de esa minoría en un país que está sumamente politizada, que no sé cuántas decenas de miles de personas son, pero son esos que... El ciudadano que mayor información política tiene. Claro, son los que leen el diario todos los días, que son una minoría de la persona, una enorme minoría, ¿no? Una intensa minoría. Una intensa minoría. Entonces digo, esa minoría es la que siempre está interactuando con nosotros y te van por la calle y te dice, por favor, únanse, pongámonos límite a esta prepotencia, hay que pararlos, hay que defender nuestras libertades. Esa gente... No estaba hablando del Estado, sino del ciudadano común más politizado. Es un ciudadano cualquiera que está muy politizado. Lo que yo llamo el círculo rojo, ¿no? Que distintas personas del mundo del hacer, del pensar, amigos... No estaba hablando del Estado, sino del ciudadano común más politizado. Es un ciudadano cualquiera que está muy politizado. Amigos... ¿Usted nos podría ampliar cuál es esa idea del círculo rojo? Yo no sé qué es el círculo rojo. Nosotros hablamos dentro del PRO del círculo rojo hace una década. Yo no sé qué es el círculo rojo. El círculo rojo es una frase que usamos mucho en el PRO para referirnos a todas las personas que pueden formar opinión de alguna manera, ¿no? Ajá. Cuando los empresarios y los periodistas especializados... ¿Qué define usted como círculo rojo? Yo lo sé porque varias veces hablamos. ¿Qué define usted como círculo rojo? Yo lo sé porque varias veces hablamos, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Por eso, sí, es un término que utilizo hace más de 8 años. ¿Quién trae estos conceptos? El círculo rojo en el ámbito nuestro es una categorización de Jaime Durán Bárbaro. El círculo rojo es realmente una metáfora bastante desafortunada. ¿Por qué? Porque realmente hay sectores
que apuestan a que todo se vaya al diablo. ¿Por qué? Porque son los sectores que se benefician cuando todo se va al diablo. Los mismos sectores que se beneficiaron en el 2001, por ejemplo, mientras gran parte de la población la pasaba realmente mal. Este es el verdadero círculo rojo. Primero vamos a empezar por Jorge Rendo. Jorge Rendo, el lobista de Clarín. Ustedes saben la relación más que amistosa entre Macri y Grupo Clarín. De hecho, Macri fogoneó un poco el tema de la intervención del gobierno Grupo Clarín. Y eso lo hizo en diálogo con Jorge Rendo. Lo tenemos a Luis Bednaza, otro hombre que integra el círculo rojo de Mauricio Macri. Luis Bednaza es del grupo Techín. Cuando Bednaza y Paolo Roca piden una devaluación fuerte, que fue en el año 2011, el primero que se le va a decir me encanta fue el ingeniero Mauricio Macri. ¿Sí? Cada vez que tiene que tomar una decisión política fuerte, me bajo, me subo, voy para acá, siempre Macri lo llegó a consultar a Eduardo Duhalde. Así que lo ponemos también dentro del círculo de confianza. ¿Son los mismos que intentaron juntarte con Duhalde? Sí, también puede ser el mismo grupo de gente que creía que eran cosas sumables. Intentando saldar su contradicción, Macri sorprendió a Longobardi con lograda humorada. Observen el miedo del hongo que se vio expresado a través de un silencio sepulcral. ¿Cómo tomás la interpretación que ha hecho el presidente de la idea esta del círculo rojo? Ella lo ve más como una cosa de 4 tipos, ¿no? Que yo claramente estoy tentado de confesar quién es el verdadero jefe de todo esto. Ah, bueno. Yo tengo el nombre, pero vengo resistiendo. Y está muy cerca. ¿El jefe de qué, Mauricio? Del círculo rojo. El que maneja todos estos hilos, así atrás, esta extraña organización del poder. Está muy cerca tuyo ahí, Está muy cerca tuyo. Sí, está muy cerca tuyo ahí, Está muy cerca tuyo. Se disfraza de distintas voces. Se disfraza de distintos personajes. Ahí tenés. Mirá. Yo digo, además que lo tiene muy cerca, no doy más información. Hasta ahí llego. Como vimos, ante la inminente pronunciación del nombre del número 1, Longobardi tuvo más julepe que el día que Víctor Hugo lo ilustró sobre la estafa de Clarín a los jubilados, la que por supuesto Marcelo desconocía. No sé si el negocio de las AFJP, no sé si el negocio de las AFJP, una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, que es lo que se hace con el dinero del ANSES. Al servicio de estos intereses es que actúan los Macri, los Massa, los Carrió, etcétera, etcétera. Y hace 3 años no tenían inconvenientes en confesarlo. ¿Nos puede contar el porqué de la reunión en la casa de Manieto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Lo que yo llamo el círculo rojo. Clarín integraba... No, yo no lo viví como que alguien llamó. ¿Nos puede contar el porqué de la reunión en la casa de Manieto la semana pasada? Yo creo que hasta el año, hasta que falten 2 o 3 meses, no entra en la sociedad esta ansiedad que puede tener el círculo pequeño, 2, 3, 4% que rodea a los políticos, los periodistas, Hoy sería una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Manieto. Fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Manieto hace este gesto, así. Del señor Manieto, nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Duhalde dijo que no se trató de un armado de espacio. De Narváez dice sí, lo que se habló fue de un armado de un espacio. Se habló de la necesidad, sí, de construir una alternativa o varias alternativas. Nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Caramba Solá dice lo contrario. Quería saber qué pensaba el peronismo federal de esto, cómo era, qué pensaban de la economía, qué pensaban del futuro, cómo nos íbamos a armar. Él quería escucharnos. Quería saber quiénes eran candidatos, yo le ratifiqué que yo era candidato. ¿Van a ir a internas? ¿No van a ir? Nada que tenga relación con la organización ni del espacio. ¿Son los mismos que intentaron juntarte con Duhalde hace 4 años o hace 2 años? Sí, también puede ser. Yo creo que el Círculo Rojo es parte del establishment que maneja la Argentina desde hace 200 años. El sector popular es el tipo que labura todos los días. El tipo que labura todos los días y que ahora sí le alcanza el sueldo, pero que no tenía sueldo en el 2001 y que no tenía sueldo en los 90, porque el Círculo Rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores del trabajo. A propósito del editorial golpista,
La condena del Partido Justicialista no tuvo difusión en los medios dominantes. Editorial del diario La Nación. La tinta no destituye. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Solicitada del Partido Justicialista. El Partido Justicialista repudia enérgicamente este intento de reivindicación de hechos aberrantes, sobre los que los argentinos se han pronunciado de manera categórica, y llama a todas las fuerzas democráticas a manifestarse en el mismo sentido. Quienes no condenaron el golpismo de la nación fueron entre otros Macri y Massa, más ocupados por ser, ante la inminencia eleccionaria, el mimado preferencial de Mañeto, Mitre y compañía. Porque no niega. ¿Vos decís que me niega? Y pensará que pierde votos en la provincia de Buenos Aires, sacándose una foto con usted. Primero, yo no le pedí ninguna foto. Pero hay un acuerdo que él niega haber hecho. No, él no niega el acuerdo. Él dijo que sí hizo un acuerdo conmigo. Si no, preguntale a él. ¿Hay un acuerdo con Mauricio Macri? No, yo soy del Frente Renovador, papi. Si negase sería un mentiroso. En la misma entrevista, Massa trataba de despegarse de Barrio Nuevo. Ayer 678 demostró la cercanía, pero no de Cariglino. Es por eso que las declaraciones del padre y marido de las víctimas de Sebastián Cabello ni remotamente están en la agenda mediática. Frente Renovador, Cariglino, Barrio Nuevo. No, Barrio Nuevo no. Barrio Nuevo no tiene nada que ver. Participo activamente en este proyecto. Parte del Frente Renovador. Por supuesto. Mi mujer venía de un cumpleaños con mi hija por Avenida Cantilo y Sebastián Cabello venía corriendo una picada callejera con un BMW y al querer rebasarlo se tira hacia la derecha y la impacta a una velocidad de 137 km por hora después de una frenada de 90 metros, o sea que venía a más de 200 km por hora. El auto lamentablemente entra en llamas y bueno, sucede la tragedia. Papelón de Malvinas Argentinas, que en el 2010, y esto hay que decirlo con todas las letras, el intendente Cariglino, le dieron la licencia a Cabello. Ya estaba inhabilitado. ¿Cómo se te escapa eso? Avalado por el intendente Cariglino, le otorgan un registro de conducir trucho y bueno, él estaba residiendo en Brasil, Cabello, con ese registro pensaba ir a conducir allá al país vecino, pero bueno, como saltó todo en los medios y se armó mucho revuelo, se lo hicieron devolver. Frente Renovador, Cariglino, Bien, Horowitz, bueno, hay mucho aquí. Sí, podríamos empezar por la tapa de Clarín. Primero hay como reglas del titulado que son parte del oficio. La idea que uno pone un título de apertura de 3 líneas de tipográficas pesadas con un condicional es básicamente un ejercicio que si alguien lo planteara en una escuela de periodismo, plantearía que esto no puede ser la apertura nunca de ninguna tapa. Claro. La tapa es una certeza informativa que se comunica. Habría el condicional allí, que es una apertura de paraguas sobre algo que de ningún modo está chequeado ni confirmado, sino que es una presuposición, en el mejor de los casos, del que lo está diciendo, no amerita ir a la tapa y mucho menos a esa tapa. Lo que está desnudando, básicamente, es un comportamiento editorial donde la noticia está subalternizada. Esto es, no es cierto que el día que Clarín pone esta noticia en tapa, no haya noticias que ameriten ir a la tapa. Por lo tanto, están corriendo la información que tiene el material del carácter de información por una condicionalidad que tampoco se entiende claramente. ¿Cuál es la importancia de que el Papa hable o no hable con alguien? A ver, el Papa no tiene la sexta flota a su disposición, no tiene la posibilidad de intervenir con la OTAN, no puede incidir en cambiar o no cambiar la cuestión.
el dato de que el Papa sea argentino y que en la Argentina esta situación tenga una cierta espectacularidad no puede llevar a semejante nivel de soncera y trivialidad. Esto es incompetencia profesional, antes que ninguna otra cosa. Bien. ¿Y qué hacemos con la política cuando ya aparecen los políticos y hablan del círculo rojo? Que lo llaman, no me llaman. A ver, hay preguntas que son pertinentes. ¿Cuál es el poder en la Argentina? ¿Quiénes lo detentan? ¿Cómo es este poder? Estas son preguntas sociológicas y políticamente relevantes. Ahora, llamar a esto graciosamente una especie de cosa de comidilla entre amigos es simplemente una imagen que distorsiona y se propone algo. Yo soy parte del poder. Yo tengo contacto directo con aquellos que deciden. Yo formo parte de la rosca de verdad. Ahora, de verdad, ¿es un secreto cuál es el poder en la Argentina? No. Basta mirar el listado de las empresas más importantes que cotizan en bolsa para saber cuál es el poder en la Argentina. ¿Qué es un secreto qué lugar tienen los bancos en las ganancias de las empresas argentinas y a nivel global? De ninguna manera. Bueno, pero en general se trata de disimular eso, Jorge. Así es, pero esta es una forma del disimulo directo. En lugar de hablar con nombres y apellidos del poder real, se hace una especie de eufemismo sobre el poder y se transforma en una especie de cosa de... Están los que saben que es el círculo rojo, tipo Majul, que de antemano ya sabe de qué se trata. Y no es que tiene que preguntar porque él ignora el asunto, sino que él le pregunta para que el público sepa de qué se trata. Sí. Digamos, es otra forma de trivialización de la política. El poder tiene nombre y apellido. El poder se conjuga en primera persona del indicativo en presente. Yo puedo, yo no puedo. Si yo puedo, lo hago. Si yo no puedo, os prometo que lo haré. Bueno, las promesas son pagarés muy livianitos y en política ni que hablar. Ahora, vuelvo con lo mismo. ¿Dónde queda la política? En un momento hablábamos con Mocas cuando la presidenta dice yo no quiero hablar con los suplentes, quiero hablar con los dueños de la pelota. Claro. Digamos, entramos en una zona compleja para la política. A ver, hay una relación entre la política y la economía política que no es una relación directa. No es cierto que los partidos políticos expresan cuadradamente puros intereses económicos, porque si así fuera, la cuestión sería básicamente, todos los partidos políticos espejarían básicamente lo mismo, porque la naturaleza del poder es de una cierta homogeneidad, no solo aquí, sino a nivel global. No hay ningún secreto de qué clase de poder tienen los bancos globalmente hablando. Yo he denominado a esto, siguiendo una vieja lectura de la economía política, bancrocracia global, el gobierno de los bancos. Por eso se practica una especie de socialismo al revés. Esto es, las pérdidas son de todos, las ganancias de los bancos. Si un banco quiebra, no quiebra, se lo rescata con fondos públicos y después se le devuelve a los mismos dueños de los mismos bancos que hicieron la política que llevó a la catástrofe, lo mismo que tenían antes de la catástrofe. Ninguna empresa en ninguna parte del mundo funciona con estas curiosas reglas. Ahora, las empresas que pueden funcionar de este modo, no cabe ninguna clase de duda que son las que ejercen el poder. Fíjense hasta qué punto ejercen el poder que la renta financiera se aplica en contados lugares, casi excepcionalmente. Uno puede ver una cosa que es sencillamente alucinante. El Banco Central Europeo le presta a los bancos privados a una tasa ridícula. Esto es de costo casi cero. Los bancos privados represtan ese dinero a los gobiernos a otra tasa de interés donde hacen una diferencia abismal. ¿Cómo se explica esto en términos de funcionamiento económico y en términos de realismo práctico? ¿No se supone que el mercado asigna razonablemente los elementos y que de este modo se
logra la mayor eficiencia económica. Esto es sencillamente un dislate en términos conceptuales y funciona solamente porque tienen el poder suficiente para hacerlo funcionar. De lo contrario, justificarlo es imposible. Chicos, chicas, Linnea. A mí me tocó. No sé. No, muy interesante. Sobre todo me pareció muy interesante volver a pensar en las tapas de Clarín, porque nosotros lo tenemos tan naturalizado y a lo largo de los años se nos fue haciendo, incluso uno se sale del lugar de analista, termina siendo un argentino común y silvestre y de alguna manera metaboliza los potenciales. Y es absolutamente cierto que es escandaloso periodísticamente que se use un potencial de ese tamaño tipográfico en la tapa de un diario para afirmar algo que por otra parte es previsible que sea desmentido al día siguiente. Claro que lo hacen también y lo han hecho, y lo hacen todos los días con muchas noticias, lo hacen también siendo dueños del escamoteo de la desmentida, ¿no? Eso también forma parte. Más allá de eso, de lo que vimos del informe, a mí lo que me parece que es realmente también escandaloso y no se refleja como escandaloso, esta cuestión de que proponen como Pratgay, como de Narváez, que proponen una cosa como grabar la renta financiera hasta la semana pasada, y cuando eso es realidad, cuando lo pueden apoyar, cuando dicen que no, que así es de sopetón, dice Pratgay, que es de sopetón. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Qué es algo de sopetón? Algo que se viene reclamando desde diferentes sectores. Y por otra parte, también creo que... o de Narváez, por ejemplo. Hoy, recién estaba mirando en el informe las declaraciones de hoy. Es difícil también escuchar a un hombre que es portador presuntamente en público de un discurso político, cuando ayer tuiteó que por qué no se aumentaban las jubilaciones 2 veces por año, cosa que viene sucediendo y él no estaba enterado. Entonces, es que él no es un jubilado. Claro, no es un jubilado, pero además ni siquiera se asesora, ni siquiera sabe de lo que va a hablar. No. Se habla poco en el recinto. Porque no es un buen discurseador, dijo, pero bueno, por lo menos debería saber de qué está hablando. ¿Por qué ocupan esos lugares que ocupan? ¿Por qué? Eso es una buena pregunta. ¿No te parece que tiene que ver con el nivel de despolitización general de la sociedad? Sí, absolutamente, Digamos, claro. Si en un periodo más normal, decir una cosa como esta te costaba la carrera política. En la época en que el periodismo funcionaba como periodismo, una tapa como esa implicaba un cambio de jefe de redacción. Si a Timerman le ponías una tapa así, era tu última tapa. Es cierto. Digo, esto no era un problema que era de derecha o de izquierda, era un problema que por debajo de un cierto nivel, no sé, ni de derecha ni de izquierda, es bruto simplemente. Claro, es el mínimo rigor de saber qué es lo que uno está diciendo. ¿De qué estás hablando? Claro. Antes de las PASO analizábamos cómo iban a votar frente a distintas alternativas, las alianzas que planteaban políticamente. Y algo pasó en el voto de ganancias porque, por ejemplo, Facundo Moyano y Omar Plaini votaron a favor. Y de Narváez votó en contra de todo este tema de ganancias y grabar la renta financiera. Y ahí se ven claramente las incongruencias y las alianzas, y yendo al círculo rojo de Macri, la influencia del poder y de la vieja y la nueva política. Recordemos que Macri se asume en esta historia política como el representante de la nueva política, pero resulta que queda subsumido a los poderes fácticos que él llama, en realidad no él, sino su publicista, Jaime Durán Barba, círculo rojo, como la vieja política siempre lo ha hecho. Y me parece, y le quería preguntar a Alejandro, si crees que hay una simetría entre esta denominación del poder que hace el macrismo a través del círculo rojo y los titulares del que habla Cristina, pero con la postura del enfrentamiento de la presidenta a esos poderes fácticos y de subsumirse Macri. Si no ves esa tensión de poder. Yo te diría que el problema es, para mí, yo lo miro desde otro lado. Fíjate, en un país despolitizado, ¿qué quiere decir que un país está despolitizado? Quiere decir básicamente que no tolera el conflicto político.
y que cree que un conflicto político es básicamente una falta de buena voluntad de una de las partes. Esto es, no es que hay un conflicto de intereses y que gobernar es laudar en ese conflicto de intereses y que no hay modo de hacer tortilla sin romper esos huevos. Entonces, si alguien despolitizado ve que un gobierno actúa en una cierta dirección, lo que se le plantea es que esto es para él intolerable. Entonces uno puede decir, ¿por qué es intolerable? ¿Es un problema informativo? No. Cuando vos mirás qué pasó con la dictadura burguesa terrorista en el 76, vas a entender qué es lo que pasó. El conflicto supone terror de respuesta. Todo enfrentamiento, aún en el plano discursivo, conviene recordar que polémica viene de la raíz griega polemos, que es guerra. Esto es, en este caso sería guerra de representaciones. Si yo obvio las diferencias que constituyen el conflicto político y lo aplano a todo punto, evito lo que el conflicto supone: desaparición, tortura y muerte. Entonces, para evitar la muerte, evito las diferencias. Si borro las diferencias, no tengo más conflicto. Y aquel que me plantea el conflicto es un terrorista. De este punto de vista, lo que se ve es que en una sociedad aterrada, la despolitización va de suyo. No hay modo de hacer política en una sociedad aterrada. ¿Qué fue lo que la dictadura burguesa le enseñó a la sociedad argentina? Que la política no era una actividad del conjunto, es una actividad de profesionales. Ahora, pero ¿no crees que esa fue justamente la ecuación que se rompió en estos últimos 10 años? Que la sociedad ya no está aterrada. Se rompió en parte y no se rompió en parte. Acá viene la cuestión. Es verdad que en el momento en que se restablece la relación entre los delitos y las penas, es verdad en el momento en que la punición aparece en la sociedad argentina de nuevo, cuando se anulan las leyes de obediencia debida y punto final a instancia de la Suprema Corte de Justicia, a propuesta del Congreso de la Nación, esto sucede, pero esto es un proceso que, por un lado, tiene una enorme cantidad de gente que son mayores de 50 y pico, a los cuales esto ya no les va a cambiar nada. Esto ya está, ese stamping está terminando. Si vos mirás las caras de los movilizados en los caceroleros, vas a ver que hay una estructura etaria muy, muy clara. Son mayores de una cierta edad, ahí tenés una sobrerepresentación. No estoy diciendo que todos sean mayores, no. Estoy diciendo que los mayores en la sociedad argentina son un cierto porcentaje. En esa movilización, ese porcentaje tiene una sobrerepresentación notable. Esos ya no cambian. Primera cuestión. Segunda cuestión. Los más jóvenes, los que sí tienen posibilidades de cambiar, y de hecho cambian cuando se suman a la militancia política, tienen ejemplos políticos aterradores, sumamente claros, y que contradicen esta línea que no es menor. Que Carlos Saúl Menem siga siendo senador de la Nación con una sentencia en firme en contra, y que el Senado no haya puesto en cuestión las calidades morales de un hombre que se sabe que su fortuna personal no guarda ninguna relación con ninguna actividad lícita, no dice poco de la política. Esa política amerita ese miedo. Cuidado, las señales son contradictorias, importantes, pero contradictorias, razón por la cual esto hace que, en última instancia, ¿qué es la derrota como fenómeno personal? Es la aceptación que la propia experiencia no es una condición de conocimiento. Lo que a mí me pasa no es importante, lo que pasa es lo que dice Clarín. A ver, Boca. Sí, yo comparto la cuestión de la política de despolitización. Es decir, la idea de que en el 83 nosotros recuperamos una democracia de alguna manera colocada bajo el alero del miedo, bajo el alero de que cualquier cosa que fuera un conflicto político pudiera ser el camino de retorno al horror.
Ahora, me parece que en estos 10 años hay un viraje muy profundo. Por supuesto que si uno analiza un país 10 años después, va a encontrar muchas cosas viejas que no se modificaron. Eso es así. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, penal, hay un montón de cosas. Digo, si uno agarra el Código Penal hoy, bueno, deberíamos tener otro Código Penal para... Entre otras cosas, lo estoy poniendo como ejemplo. Ahora, ¿a dónde está, me parece a mí, la grieta, la fisura que este proyecto ha abierto? Yo lo voy a, para no hacer un giro muy amplio y no ocupar mucho tiempo, voy a tomar lo de Macri. Lo que dice Macri, que hay un círculo rojo, él lo llama así, digamos, está bien, aceptémoslo por unos días, me conformo. Me parece que se puede ir un poco mejor en la conceptualización de eso. Pero tomemos el círculo rojo, que además la producción está entusiasmada con eso. Eso ocurrió siempre en la Argentina. La existencia de un círculo poderoso, fáctico, que condiciona a los políticos, eso ocurrió siempre. Para no ir más lejos, el modo en que el Grupo Clarín resolvió sus problemas económicos en el 2001 con la especificación es un caso ejemplificador. Duhalde es ordenado a resolver el problema de la relación peso-dólar como se resolvió. Ahora, ¿por qué hoy se conforma esta especie de crisis semántica? ¿Qué quiso decir Macri? Yo creo que, entre paréntesis, hay que decir que para saber qué quiso decir Macri no hace falta más que mirar el reportaje completo, porque el reportaje se podría resumir en una frase. Yo le digo al Grupo Clarín que no le conviene Massa y que le convengo yo, porque yo soy la nueva política, el peronismo es un problema del pasado. Entonces, el estremecimiento... se puede decir que el estremecimiento no es general, no es que toda la gente está estremecida por lo del círculo rojo, pero el círculo rojo es la problematización práctica de un problema que existió siempre. Y eso es posible porque hay un gobierno que habla de que los poderes fácticos y las corporaciones condicionan a la política, pero no es porque hable, porque muchos de nosotros hemos hablado muchas veces de esto. El problema es cuando las palabras se convierten en gestos de poder, cuando hay pelea contra los grupos concentrados monopólicos de la comunicación, cuando hay pelea con los grupos concentrados de la tierra, cuando hay pelea con los grupos concentrados financieros, ahí es cuando las palabras, la palabra corporación y la palabra democracia, adquiere otro relieve. Yo, si la cuestión es no idealizar esto y no creer que hemos superado el problema de la colonización de la democracia por parte de corporaciones poderosas, si se trata de eso, yo lo acepto, lo reconozco y estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece que si hay una novedad política que nosotros tuvimos desde el 2013 en adelante, y no estoy diciendo que sea una novedad que estuviera programada, que Néstor Kirchner dijo voy a ir primero por este lado, después por el otro, después por el otro. El conflicto de poder, la idea de que Néstor Kirchner tenía que defender el poder político suyo y de la democracia, el poder político que le dimos con nuestro voto, frente a las corporaciones, nos llevó a esta situación. Y esta es la base de todo el asunto de la crispación. La crispación significa esto, significa que se habla en voz alta de lo que nunca se habló en voz alta, o por lo menos en las últimas décadas no se habló en voz alta. Y termino con esto, la editorial de La Nación es la expresión más patética de eso, digamos, es la amenaza, es el chantaje de una manera como la verdad es que yo no lo había visto nunca en esos términos. Vamos a seguir con el debate de los medios, de esto que venimos trayendo estos días, lo vemos. El debate sobre los medios. Reforzando la tarea de multiplicar. Anteayer se inició un sustancial debate tras la intervención de nuestro invitado Eduardo Blaustein, autor del libro Años de Rabia, que dedica un capítulo a 678. Tengo el libro de Blaustein, Años de Rabia. A 678, el capítulo es el 6 y dice 678, la horita de Hulk. Sí, señor. Y les agradezco de verdad, porque uno de los temores cuando yo hice el libro, que contiene una cierta dosis de crítica a la comunicación, el discurso y el periodismo kirchnerista, tenían bastante temor de quedarme solo en la crítica. Clarín y La Nación, silencio de radio absoluto, Perfil amenazó con alguna nota, todavía no se concretó. ¿Por dónde encarás el tema de la crítica al periodismo, a los medios? Me parece que en estos años de rabia que es consecuencia de acumulados históricos anteriores, los niveles de discusión que tuvieron muchísimo de saludable y de fértil y de extensión de un debate social, sobre todo a partir de 678, críticas al periodismo, a sus prácticas, a la concentración y demás, fueron absolutamente saludables culturalmente, pero a la vez que se extendió se adelgazó y se empobreció la discusión. Entonces yo, por ejemplo, ya desde mis años en Miradas al Sur, le pedí al gobierno una
un tipo de discurso de comunicación y de periodismo más abierto, que incorporar, que supiera interpelar mejor a la sociedad, que tuviera diferentes registros, que no se contestara a los cacerolazos meramente construyendo el demonio de que eran solamente y exclusivamente señoras oligarcas bien bronceadas que se quejaban porque no podían cambiar los dólares. Y yo veía que había contingentes que venían de barrios de clase media, media y media baja, con reclamos que me parecía que había que atender. Coincido con la lectura política que hace Eduardo sobre el proceso kirchnerista. A mí me parece que él lo rescata, lo más rescatable de este programa es el tema de exponer absolutamente, sincerar qué son los medios y exponer a comunicadores que tenían un lugar de absolutamente incuestionables. Me parece que a veces sí, porque ha sido tan frontal la confrontación, se termina reforzando un discurso que termina empobreciendo la posibilidad del enriquecimiento del debate por la bronca que generan los ataques. Entonces se refuerza lo propio y se abroquela en un discurso que termina siendo empobrecedor, porque a veces yo siento que nos hablamos entre nosotros. Y ahí es donde creo que hay un error o hay un límite. Me parece que con el resultado de las PASO, desde el oficialismo está habiendo un intento de abrir ese debate. Y eso me parece positivo, más allá de lo que suceda en el resultado electoral inmediato. Continuamos ayer con el debate y con el estilo que lo caracteriza. Intervino Orlando Barone. Yo no me haría la pregunta de por qué no me publicaron algo a favor o en contra en el diario, en los medios dominantes. Y Blaustein se preguntó ayer, se extrañaba de que los medios dominantes no le habían importado el libro. Clarín y La Nación, silencio de radio absoluto. Perfil amenazó con alguna nota, todavía no se concretó. Y a nosotros no se nos ocurre que nos van a dar importancia. Publicó Moca, sí. Publicamos todos. Entonces es una pregunta que vale la pena. ¿Por qué él cree que los medios dominantes van a ocuparse del libro? Salvo que sea un libro muy plural y que entonces considere injusto. Es imprescindible continuar la discusión acerca de cómo seguir multiplicando, sumando, incluyendo y de ningún modo espantando. Así cerraban el bloque anoche Edgardo Moca y Sandra Russo. Lo que sí le dije a Eduardo, a pesar de no haber leído el libro, es que me extrañó mucho el nombre, porque llamar a los últimos 10 años de rabia, es, por lo menos a mí, lo último que se me hubiese ocurrido. La verdad, tuve rabia política toda mi vida, pero no en los últimos 10 años. Moca. Yo lo que siento es que el proyecto popular que yo estoy apoyando necesita mejor calidad argumentativa, mejor calidad comunicativa. Si eso, ¿cómo es eso? No sé. Ni tampoco creo que sirva como argumento que el otro no está en condiciones de debatir en un nivel. Yo quiero abstraerme, porque si mi modelo retórico es contestar al diario Clarín, es insoportable literariamente, claro. Entonces nosotros no podemos permitir que nos lleven para abajo. Este es un proyecto que transformó muchas cosas y que creo que transformó también la comunicación, pero yo me siento insatisfecho con el nivel de transformación de la comunicación. Creo que se puede ir más, por más. Está bien. Bueno, ya habló Moca, habló Russo, no van a hablar hoy. Horowitz. A ver. ¿El empobrecimiento de la discusión, estás de acuerdo con eso? Sí, claro. Yo diría que el secreto de esta situación es que la discusión nunca dejó de ser sumamente pobre y bastante obvia. Porque de nuevo viene la historia de la despolitización y cuando uno mira los personajes nuevos que ingresan a la política, sobre todo a una cierta versión de la política, uno ve claramente que espejan esa despolitización al infinito. Macri es un hombre que no puede construir 6 oraciones seguidas sin errores de sintaxis. Es alguien que en otro tiempo no hubiera podido jamás ser un dirigente de primera línea de ninguna clase de organización. Que Macri tenga el lugar que tiene, no solo habla de Macri, habla de la sociedad argentina. Este es el primer dato.
El segundo elemento que me parece no menos importante es preguntarse si es una discusión sobre la calidad argumentativa o es una discusión sobre la calidad política. Si yo digo, el problema es que argumentamos mal, estoy diciendo una cosa. Y si yo digo, el problema es que la estrategia política general es limitada y pobre, digo otra cosa. Moca dijo algo que me parece clave. Kirchner fue enfrentando circunstancias y la necesidad de enfrentar circunstancias le hilvanó una política. Esto es absolutamente así y creo que esta es la virtud de Kirchner y la limitación de Kirchner. Gobernar no puede ser otra cosa que prever. Si uno no está en situación de prever, lo que está en situación es de tapar el próximo bache que se le plantee delante. Y no tiene la posibilidad de una construcción que elida el bache y el problema y no tiene la posibilidad de adelantarse. A ver, de nuevo, cuando uno se imagina a Macri, no se imagina previendo nada, ni de esto ni de cosa alguna. Entonces lo que estamos viendo es una calidad política que es sumamente pobre. Puedo tomar, se me ocurre ahora un ejemplo, un elemento fuerte que ha hecho este gobierno, que ha sido la nacionalización de YPF. Cuando uno mira, por ejemplo, la balanza de importaciones de combustible anterior a un año de la nacionalización de un YPF, uno ve un agujero de 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que un gobierno que tiene capacidad de prever hace? Actúa exactamente antes de que esto suceda. Ahora, cuando uno mira la política argentina, ¿qué ve? Este gobierno actuó después y si no hubiera sido este gobierno, no hubieran actuado nunca. Entonces, esta es una tragedia estructural, porque lo que estamos viendo es que en última instancia nos pasamos del nivel de apagar el último incendio. Y eso me parece políticamente grave. ¿Moca bueno, o ahora? La verdad es que da para mucho. Yo no quise decir, cuando hablé de la calidad argumentativa, no hablé en los mismos términos que habla Alejandro. Yo creo que el debate, yo hablo de las limitaciones nuestras dentro, en un contexto donde yo nunca vi una sociedad argentina en este nivel de debate. Curiosamente, porque a mí me parece que el debate, la riqueza y la profundidad del debate no tiene necesariamente que ver con la sintaxis de las frases. Me parece que puede tener que ver. No estoy diciendo que la sintaxis no tenga nada que ver y tampoco estamos haciendo una polémica de tipo de tanta precisión. Lo que yo quiero decir es que hay miles y miles de personas que discuten la relación entre la política democrática y las corporaciones económicas. Que lo que estaba tapado se destapó. Que lo que fue la clave, y creo que en las obras de Alejandro está muy bien explicado, lo que fue la clave de la inestabilidad política y de la decadencia argentina en el siglo XX, es decir, el hecho de que la política democrática no pudo emanciparse del collar del poder económico, no es que ahora estemos liberados de eso, pero eso ha entrado en el debate público y esa es una riqueza extraordinaria. Y de eso no es que hablamos acá. En la calle uno se encuentra con gente y no es que se encuentra con gente que te aplaude porque estás en la televisión. Te dicen... No, de eso se habla fuera de la televisión. Se habla fuera de la televisión, lo hablan los pibes. Yo voy a algunas reuniones con los pibes y uno puede enojarse porque hay... qué sé yo, si uno piensa que por ahí hay demasiada disciplina, que se lee poco y se cita más de lo que se lee, hay muchísimas cosas que uno le pueden revolver el estómago, pero los pibes tienen una vocación de entender lo que está pasando, de hacer política con una mirada amplia y con una mirada profunda, que yo no la vi nunca, porque incluso en la década del 70, estaba este problema no resuelto. Por eso, porque ahora estamos mirando lo que pasó después en el golpe del 76, que bien lo explicaba Alejandro,
Y entonces estamos recuperando los 70, pero con una visión crítica. Los 70 era el maniqueísmo más formidable y la visión heroica de la política que yo rescato y reivindico desde el punto de vista ético, pero critico desde el punto de vista político, porque eso tuvo que ver con lo que nos pasó como sociedad. Ahora, a mí me parece que estamos recuperando los 70, estamos recuperando el primer peronismo, que también tendría muchas cosas y tiene muchas cosas para ser revisadas, en una sociedad donde, a ver, me parece que tanto en la Argentina como en los países de la región se habla de política, se habla de conflicto y se habla de democracia como ya no se habla en Europa, como ya no se habla en los países centrales, ¿no? Sí, yo no sé si a Horowitz hace poco escribiste una nota que a mí muy desalentadora sobre a cuánta gente le interesa la política, con cifras del CEDOP. Ajá. No sé si querés contar, o si esto tiene que ver en esta discusión, sí, claro, o es solo una preocupación. No, a ver. Empecemos por la sintaxis y hilvano la relación que decís. Yo siempre me di cuenta, sobre todo en el oficio de periodista, que escribir bien y pensar bien son casi una misma cosa. Que cuando uno no está escribiendo bien, no está pensando bien. Esto no quiere decir que si un señor se come las heces y conjuga mal los verbos, no tenga profundidad política. Cuidado. Ese es un elitismo trivial. De ninguna manera quiero decir eso. Pero que un hombre que es un universitario, graduado, no pueda hilvanar 4 oraciones sin errores de sintaxis, no estoy refiriéndome a alguien que apasionadamente está interesado en algo y tiene una caja de herramientas más pequeña. Digo, si él, que tuvo todas las posibilidades, no puede esto, estamos hablando de otra cosa. Primera cuestión. Segunda cuestión respecto a lo que la política interesa y la política no interesa. La política solo puede interesar en tanto en cuanto una sociedad esté convencida de que los instrumentos para modificarla pasan por la política. Cuando decimos que la política no interesa, cuando medimos el nivel de desinterés de la política, estamos diciendo de cuánta gente no cree que la política sea un instrumento capaz de modificar la sociedad. Estamos hablando de la despolitización en su efecto más brutal. Y lo que nos muestran las encuestas en ese plano es que eso no es cualquier número, es más de la mitad del padrón electoral. Entonces, de nuevo, esto no quiere decir que lo que Moca cuenta es un delirio, que la discusión no existe y que esos jóvenes no existen. Sí existen y tiene razón. Hace unos cuantos años esa discusión no existía de ninguna manera. Esto nos muestra que hace unos cuantos años esas cifras eran todavía mucho más aterradoras. No tengo al respecto la menor duda, pero al mismo tiempo la discusión sobre el vaso lleno o el vaso vacío no es una discusión bizantina, es una discusión sobre si el vaso se está llenando o si el vaso se está vaciando. Si el vaso se está llenando, bueno, estamos en una dirección, y si el vaso se está vaciando, es otro el significado. Entonces, dinámicamente, no me cabe duda que la situación política actual es, de todo punto de vista, mucho más interesante que la de 1990. Al respecto no tengo ninguna duda. Donde votaras lo que votaras, los mismos hacían lo mismo todo el tiempo. Entonces, eso era la democracia de la derrota. Sí, sí. Eso era, ¿por qué te va a interesar la política si la política en última instancia sirve para que un político llene su faltriquera y no sirve para que una sociedad se modifique? Ahora, esta transformación va a contrapelo de una tendencia general del capitalismo, donde todo esto no solo no está sucediendo porque allí el vaso se está vaciando, pero de un modo horrible. Europa marcha hacia un saqueo, Europa marcha hacia una situación política que para nosotros era impensable. Europa deja de ser un factor político en el poder mundial. Solamente Alemania sobrevive y el resto, bueno, el resto hará lo que pueda. Va a empezar las privatizaciones en Europa. En la Argentina sabemos muy bien qué quiere decir privatizar. Quiere decir saquear. Va a aparecer una operación de saqueo y lo que vemos en Europa es que
todos estos instrumentos que se pensaron como instrumentos políticos, los partidos, los sindicatos, en fin, los diversos elementos que una sociedad posee, dejaron de funcionar y actuar. La despolitización europea avanza a paso de carga. Cualquiera que estuvo en Estados Unidos y vio la sociedad norteamericana 15 minutos, sabe que la mayoría en los Estados Unidos no vota. Entonces, ¿qué lugar tiene la política? Bueno, de nuevo, la política es un instrumento de poderosos para definir la política del poder. Tiene muy poco que ver con un poder popular o con alguna clase de idea democrática. Vamos, gracias Horowitz. Vamos a hacer un corte y después la seguimos. Acuérdense que tenemos música con el señor Leonardo Pastore. Dale. Te presentamos Club Argenta, un club donde todos los jubilados y pensionados van a poder disfrutar de beneficios y promociones especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES para formar parte de este nuevo club. Vas a poder disfrutar de beneficios y descuentos en gastronomía, espectáculos, paquetes turísticos, recreación y cuidado personal en más de 4.000 comercios adheridos. Recordá que si sos jubilado o pensionado podés ser parte del Club Argenta. Para más información ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro.